Historias y relatos fantásticos. En el pueblo de Mantay, hace muchos años, cuando los caminos eran solo senderos polvorientos entre los cerros y el eco de los ríos aún guiaba a los viajeros, vivía un hombre llamado Don Javier. Era un anciano bonachón de rostro alegre y siempre dispuesto a compartir una sonrisa. Sus ojos, aunque cansados por los años, reflejaban una sabiduría tranquila, de esas que solo otorgan la vida y el tiempo. Cierta ocasión, cuando mi padre era apenas un mozo de unos 20 años, le tocó ayudar a don Javier a levantar una pared, un cerco de piedra para contener a sus animales en su pastizal. Era un trabajo arduo, de esos que forjan el carácter bajo el sol abrasador y el viento frío de las alturas. Entre piedra y piedra, mi padre, con la curiosidad propia de su juventud, se detuvo un momento, limpió el sudor de su frente y le hizo una pregunta que llevaba tiempo rondando su cabeza. Don Javier, ¿por qué lleva usted los dos apellidos de su madre? El anciano, que hasta ese momento había trabajado en silencio, se detuvo también. Se recostó contra una piedra grande y soltó una risa suave, como si la pregunta lo hubiera llevado de regreso a sus propios días, de hace tiempo atrás. Luego, su rostro se puso serio, aunque no perdió esa amabilidad que lo caracterizaba. Ah, muchacho, esa es una historia larga y de mucha pena, pero también de amor, respondió dejando su herramienta a un lado. Una historia que me contó mi madre, Catalina, una mujer valiente, pero marcada por el destino y por su propio corazón. Don Javier, aprovechando ese momento, ofreció a mi padre un quero de chicha, aquellos vasos de madera tradicionales, y una chuspa de coca, y comenzó a narrar una historia que había vivido en carne propia. O tal vez no, pero que venía de mucho antes, de tiempos en los que no había carreteras, solo caminos solitarios entre los cerros, y las decisiones podían cambiar la vida de toda una familia. Y así, con la voz pausada de don Javier, mi padre escuchó la historia de Catalina y don Aurelio, una historia de amor, orgullo y perdón. El color del perdón. Historia real. Adaptación de Silvestre Suiro. El cielo de Mantay estaba cubierto de nubes grises aquel día, en que la casa de don Aurelio se llenó de gritos y llantos. Catalina, su hija, caminaba de un lado a otro de la pequeña habitación, recogiendo sus pocas pertenencias, mientras trataba de evitar la mirada de su padre. Don Aurelio, con el rostro endurecido y los ojos inyectados de preocupación, se apoyaba contra el marco de la puerta, observándola con una mezcla de furia y desesperación. Catalina, no seas terca, exclamó don Aurelio con la voz quebrada. Ese hombre no es más que un ladrón y un sinvergüenza. Te va a arruinar la vida. Catalina, con el ceño fruncido y los ojos brillantes de lágrimas contenidas, se giró para enfrentarlo. Papá, tú no lo conoces como yo, respondió casi gritando. Tomás ha cambiado. Me ama y me ha prometido que dejará todo eso atrás. Hará lo que sea por estar conmigo. Don Aurelio sintió una punzada en el corazón. ¿Cómo podía ser que su hija,
su pequeña Catalina creyera en las mentiras de un hombre como Tomás. Había visto a muchos hombres como él en su vida, hombres que entraban y salían del pueblo, llevándose con ellos lo mejor de los demás y dejando solo dolor y desilusión. Dio un paso adelante tratando de calmarse. Hija, yo sé que crees que es amor, pero ese hombre no te va a llevar a nada bueno. Su voz bajó, tratando de sonar más razonable. Quédate, por favor. No quiero que acabes sufriendo, como cuando tu madre nos dejó. El nombre de su madre pareció romper algo dentro de Catalina. Se volvió hacia él con una furia que nunca antes había mostrado. «No hables de mi madre», gritó. Sus manos temblaban mientras sostenía una vieja manta. «Ella tuvo que irse por ti, por tu culpa, por tu carácter». Su voz se quebró. Estaba cargada de rabia y tristeza. Tú la empujaste a tomar decisiones difíciles. Ahora deja que yo tome las mías. Don Aurelio sintió el golpe de esas palabras, como si le hubieran arrojado una piedra al pecho. Su rostro, antes severo, se endureció aún más, pero sus ojos delataban una mezcla de dolor y orgullo herido. ¿Eso es lo que piensas?, preguntó. Su voz ahora sonó baja, pero cargada de ira contenida. ¿Que tu madre se fue por mi culpa? Catalina, ella no solo me abandonó a mí, también te dejó a ti, a su propia hija. Catalina apretó los dientes. El dolor y el resentimiento brillaban en sus ojos. No, respondió con voz firme. Ella se fue porque no podía soportar vivir contigo. Yo sé que no debió dejarme, pero al menos yo entiendo por qué lo hizo. ¿Y crees que te irá mejor con ese ladrón?, la interrumpió don Aurelio, dando un paso hacia ella. No seas ingenua, hija. Ese hombre no te quiere. Solo quiere usarte y luego te dejará. Prefiero eso a quedarme aquí contigo, aguantando tus órdenes y tu amargura, gritó Catalina, soltando un sollozo que había intentado contener. Quiero vivir mi vida, no la tuya. El silencio cayó en la habitación. Catalina dejó caer la manta al suelo, su respiración entrecortada por la ira y la tristeza. Sabía que su padre hablaba desde su propio dolor, pero también sentía que él nunca había entendido el suyo. Tomás era su única oportunidad de escapar de Mantay, de tener algo más que este pequeño pueblo donde cada día parecía igual al anterior. Papá, susurró bajando la voz. No puedo quedarme aquí. Necesito algo más. Necesito amor. Algo que tú ya no me puedes dar como padre. Estas palabras golpearon a don Aurelio como un mazo. Su rostro, antes severo, se volvió frío. Sus labios se tensaron en una delgada línea. Si te vas con él, no vuelvas. Su voz era baja, pero cargada de ira contenida. No te atrevas a regresar, Catalina.
y no me pidas que te espere. Si cruzas esa puerta, olvídate de mí, para siempre. Catalina sintió el frío en el tono de su padre, como si la hubiera golpeado con esas palabras. Se detuvo un momento. Con la mano en la lijla o manta que llevaba, sus ojos oscilaban entre la ventana y el rostro de su padre. «Está bien», dijo finalmente, tragándose sus lágrimas y conteniendo un sollozo. «Si eso es lo que quieres, así será. Pero que sepas que nunca te lo perdonaré». Don Aurelio no respondió. Giró sobre sí mismo y se dirigió hacia el corral, el corazón pesado y la mente llena de arrepentimiento, pero demasiado orgulloso para echarse atrás. Desde allí, escuchó el ruido de la puerta al cerrarse, un sonido que resonó como un trueno en su alma. Catalina salió de la casa sin mirar atrás. Su cuerpo temblaba de miedo y rabia. Sabía que no había vuelta atrás. El camino hacia un futuro incierto la esperaba, pero su corazón, lleno de orgullo y esperanza ciega, la empujaba hacia adelante. Mientras se alejaba, el viento frío de Mantay le susurraba advertencias que ella no quería escuchar. Catalina y su pareja Tomás llegaron a un pueblo cercano en el valle del Colca, lejos de Mantay. Al principio, todo iba bien. Alquilaron una casa de piedra con techo de paja, como las demás del lugar. Tomás trabajaba en las chacras donde el pago, como de costumbre, era en granos como maíz, cebada o tal vez papas. A veces conseguía dinero, con eso podían cubrir sus necesidades y Catalina se sentía esperanzada por este nuevo comienzo. Tomás regresaba muchas veces bebido. Catalina sabía que era normal en los trabajos de las chacras. Los dueños ofrecían chicha y licor a los trabajadores para mantenerlos animados. Al principio, aunque ebrio, él llegaba con una sonrisa y la abrazaba. «Perdóname, Cata», decía suavemente. «Es el traguito para el ánimo nomás. Ya sabes cómo es. Lo hago por nosotros». Catalina aceptaba las explicaciones de Tomás y trataba de comprender. Él traía a casa los frutos de su trabajo y juntaba de a poco sacos de granos, y ella se aferraba a la idea de que estaban construyendo algo juntos. Sin embargo, con el paso de los meses, la frecuencia de sus borracheras aumentó. Algunas noches Tomás volvía más ebrio que otras, y algunas noches no volvía. Sus ojos vidriosos y la voz cargada de irritación. «Déjame en paz, Catalina», gritaba cuando ella intentaba hablarle. «No me controles». Catalina comenzó a sentir el peso de la soledad y la angustia cuando descubrió que estaba embarazada. Pensó que el bebé lo haría cambiar, que lo haría más responsable, pero en lugar de mejorar, las cosas empeoraron. Tomás empezó a traer a casa cosas que no le pertenecían, herramientas, ropa ajena y hasta un saco de granos en una sola vez, cosa completamente inusual. Los pagos mayormente eran en granos, sí, pero nunca llegaban a un saco, ni siquiera a la cuarta parte de un saco por un día de trabajo. «¿De dónde sacaste esto, Tomás?», preguntó Catalina aquella noche en que llegó con un saco de granos. «No preguntes», respondió él con frialdad. «Solo ocúpate de la casa». Catalina empezó a oír rumores. Decían que Tomás había estado robando. Una noche
No regresó a casa. Catalina lo esperó con el corazón apretado y la mirada fija en la calle. Pero Tomás nunca volvió. Los días pasaron y Catalina quedó sola, con un bebé a punto de nacer y sin nadie a quien recurrir. El arrepentimiento comenzó a invadir su corazón. Quizás su padre tenía razón desde el principio. «Perdóname, papá», susurró al viento una noche, acariciando su vientre. «Cometí un error». Sabía que no podía quedarse más tiempo allí. Necesitaba un nuevo comienzo, pero también sabía que volver a casa no sería para nada fácil. Habían pasado más de 4 semanas desde la última vez que Catalina vio a Tomás. Los días transcurrían lentos, llenos de un silencio pesado. Catalina había esperado, primero esperanzada, luego con angustia y finalmente con resignación. Escuchó rumores de que Tomás había huido a otras regiones, perseguido por la justicia. Había robado no solo en este pueblo, sino también en otros, y ahora andaba en algún lugar pero muy lejano. Catalina miraba cada mañana el poco dinero que quedaba, fruto tal vez de los últimos robos de Tomás. Aún tenía maíz y otros granos en la casa. Si vendía todo, quizás podría juntar cierta cantidad de dinero para sobrevivir unos meses antes de que naciera su bebé. Pero no podía quedarse allí. No podía enfrentar más las miradas de desprecio de los vecinos, ni cargar con el peso del nombre de Tomás. Su bebé no merecía esta carga. Esa tarde, cuando regresaba del riachuelo tras haber lavado la ropa, Catalina vio a lo lejos una figura familiar. Don Anselmo, un paisano de Mantay, un hombre mayor que se ganaba la vida llevando mercaderías de pueblo en pueblo. Catalina lo reconoció de inmediato. En una fracción de segundos, todos los recuerdos de su infancia en Mantay regresaron, junto con un impulso que no pudo contener. «Don Anselmo», gritó Catalina, acelerando el paso hacia él. El hombre se volvió y la reconoció. Sus ojos se llenaron de sorpresa y luego de tristeza al ver el estado de Catalina con su vientre ya ligeramente abultado. «Catalina, ¿eres tú?», dijo con una mezcla de incredulidad y compasión. «¿Qué te ha pasado, hija?». Catalina no pudo contenerse más. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Toda la fuerza que había intentado mantener durante semanas se derrumbó de golpe. Se acercó a don Anselmo y sin decir nada lo abrazó desesperada. Sollozaba, temblaba, como si todo el dolor reprimido la estuviera desbordando. «Don Anselmo, necesito tu ayuda», dijo finalmente con la voz entrecortada. «Tengo que enviarle un recado a mi padre». Don Anselmo la miró con ojos compasivos. Sabía del carácter fuerte de don Aurelio y de lo que había sucedido entre padre e hija, de que ella se fuera de Mantay. «Claro, Catalina, dime lo que quieres que le diga», respondió poniendo una mano firme sobre el hombro de la joven. Catalina tomó aire tratando de contener su llanto. «Dile que sé que no merezco su perdón, pero que lo necesito ahora
más que nunca. Dile que estoy embarazada y que tenía razón, que Tomás se fue y me abandonó y que no puedo quedarme aquí más tiempo. Mañana saldré para la ciudad. Pasaré por el camino que bordea Mantay, pero no entraré a Mantay. Pero si él puede perdonarme y si me acepta en casa, que cuelgue un mantel blanco en la ventana. Así sabré que me ha perdonado. Pero si no, seguiré mi camino y no le molestaré más. Don Anselmo asintió con una tristeza profunda en sus ojos. Lo haré, hija, lo haré. Pero, ¿estás segura de esto? Catalina respiró hondo. Su mirada estaba perdida en el horizonte, imaginando el camino que la llevaría de regreso, aunque solo fuera por un momento, por un lado de Mantay. Sí, estoy segura, dijo con voz temblorosa. Pero si no hay mantel, entenderé. No tengo derecho a pedirle más. Don Anselmo apretó su hombro con suavidad. Catalina, hay mucho que no sabemos del corazón de un padre, y yo llevaré tu mensaje, que sea lo que Dios quiera. Después de hablar con don Anselmo, Catalina decidió vender lo poco que quedaba en la casa. Aunque no era tan poco, después de todo Tomás había trabajado duro o tal vez había robado mucho. Sabía que necesitaría dinero para el largo camino hacia la ciudad. Fue de puerta en puerta en el pequeño pueblo, llevando maíz, cebada y otro tipo de granos que tenía. Sin embargo, las miradas de los vecinos no eran para nada amables. Los rumores sobre Tomás habían viajado rápido. Catalina, esto es de Tomás, ¿no?, preguntó una mujer mayor, entrecerrando los ojos mientras examinaba los granos. ¿Seguro que no son robados? No, señora, no lo son, respondió Catalina con la voz temblorosa. Solo necesito venderlos. Necesito irme. Bueno, pues, te ofrezco la mitad de su precio, dijo la mujer regateando. Ya sabes, no puedo pagar más por algo que no sé de dónde viene. Catalina sintió el rubor subiéndole las mejillas, pero aceptó la oferta. No tenía opción. Pasó por varias casas más enfrentando los mismos comentarios. La gente del pueblo sabía que Tomás había robado mucho en el pueblo y en las chacras, y aunque necesitaban los granos, nadie quería pagar el precio justo. Un saco de maíz por 20 monedas, dijo un hombre cruzándose de brazos. Catalina, con el corazón pesado y los ojos llenos de lágrimas contenidas, aceptó lo que le ofrecían. Al final de la tarde había vendido casi todo. Había juntado algo de dinero, pero mucho menos de lo que valía realmente. Sin embargo, era suficiente para empezar el camino. Sintió una mezcla de humillación y alivio al ver los sacos vacíos en la casa. Esa noche, Catalina no pudo dormir. Se quedó despierta pensando en su padre, en las veces que él la cuidó siendo niña, en los errores que ambos cometieron. Sabían que su padre era un hombre orgulloso, de carácter fuerte, pero también sabía que la amaba. Esa última esperanza la mantuvo despierta mientras miraba la luna que iluminaba la casa de piedra. Ojalá
pueda perdonarme. Susurró al viento con una mano acariciando su vientre. Ojalá. Al amanecer, tomó su manta y lo poco que tenía. Con el corazón latiendo fuerte y la esperanza temblando en su pecho, se preparó para emprender el camino hacia la ciudad. Mientras miraba por última vez la casa que había sido su hogar temporal, una sensación de incertidumbre y anhelo la invadió. Aquella mañana muy de madrugada, Catalina inició su camino hacia la ciudad al amanecer. El aire fresco del valle la llenaban los pulmones y el alma con una mezcla de esperanza y temor. Desde el encuentro con don Anselmo, el día lo había sentido interminable. Aquella noche había esperado con el corazón en la garganta que la decisión de su padre llegara en forma de una simple señal. Esa mañana, con su escaso equipaje y su vientre abultado, lleno de vida y de sueños rotos, partió por el camino que la llevaría de vuelta a Mantay, aunque fuera solo para verlo desde lejos. Cada paso lo acercaba a Mantay, y con cada paso su miedo crecía. ¿Habrá un mantel blanco colgado en la ventana? ¿O se verá la ventana gris como siempre, sin señales de perdón? El camino serpenteaba a lo largo de la ladera y sabía que pronto tendría que mirar. Solo sigue caminando, Catalina, se decía a sí misma tratando de calmarse. No te detengas, solo sigue. A medida que avanzaba, el miedo de enfrentar la realidad se apoderaba de ella. Si no había un mantel colgado en la ventana, si su padre no la había perdonado, tendría que seguir caminando, alejarse para siempre de Mantay y de cualquier posibilidad de reconciliación. ¿Y si no me quiere ver nunca más?, pensó con los ojos llenos de lágrimas. La idea de seguir adelante sola y sin el perdón de su padre le parecía un castigo insoportable. Llegó al punto más alto del camino, desde donde podía ver Mantay en la distancia. Se detuvo, con la respiración entrecortada, y bajó la cabeza. No podía mirar. Se quedó inmóvil, sintiendo el sol en su espalda, el bebé moviéndose suavemente en su vientre. ¿Y si no hay mantel?, se repetía una y otra vez. La garganta apretada de angustia, el miedo la paralizaba, el sonido del viento soplando a través de los cerros se mezclaba con los latidos acelerados de su corazón. Estuvo allí, inmóvil, por lo que parecieron horas. Todo su cuerpo temblaba. Finalmente cerró los ojos con fuerza y murmuró: no puedo mirar. Pero en su interior una voz más suave, más firme, le susurraba que debía ser valiente, que necesitaba saber la verdad, cualquiera que fuera. Tomó aire, llenó sus pulmones con el aire frío de las alturas y abrió los ojos lentamente. Y entonces miró. Allí, en la distancia, estaba Mantay, pequeño y silencioso, bajo el cielo azul. Sus ojos recorrieron el paisaje buscando la casa de su padre entre las demás. Cada latido de su corazón, una oración silenciosa. Al verla, sintió que el mundo entero se detenía. La casa de su padre estaba ahí, pero algo era diferente. No había ningún mantel colgado en la ventana. Toda la casa, cada piedra antes gris de las viejas paredes, estaba cubierta de un blanco deslumbrante. Catalina sintió que su respiración se detenía.
El color del lili, la diatomita que abundaba en las afueras del pueblo, lo había cubierto todo. Su padre, aquel hombre de carácter fuerte, no solo no había colgado un mantel, que tal vez habría pensado que no lo vería, que sería pequeño en la distancia. Había decidido pintar toda la casa de blanco para ella y por ella. Ni siquiera la paja del techo se había salvado. Todo estaba pintado de blanco, limpio, un símbolo de un nuevo comienzo. Su padre había pensado que tal vez aquel mantel era insignificante en la distancia. Por eso lo había pintado todo durante la noche. Entonces sería más visible y mucho más notorio, y no habría duda alguna de que realmente la había perdonado. Porque de esta forma se notaba mucho más desde la distancia. El polvo blanco de aquel material llamado lili o la diatomita, y hasta el polvo que se notaba que se levantaba desde la casa, porque inclusive en ese mismo momento su padre seguía echando más lili o tierra de diatomeas sobre el techo de la casa. Catalina llevó una mano a su boca ahogando un sollozo que se convirtió en un llanto profundo. No podía creer lo que veía. Aquellas paredes de piedra que durante toda su vida habían sido grises y ásperas, ahora brillaba bajo el sol con el resplandor del perdón y del amor incondicional. «Papá», susurró con el alma al borde de romperse. Un padre como el suyo, tan terco, tan lleno de orgullo, había hecho algo tan grande, tan inmenso. Lo había hecho todo por ella. Se dejó caer de rodillas en el suelo pedregoso del camino, incapaz de contener el torrente de emociones que la abrumaban. Lágrimas corrían por su rostro mientras miraba la casa, su casa, y comprendía el significado de este acto. No había solo perdón, había un amor profundo, intacto, a pesar de todo. Un amor que no entendía de rencores ni distancias. Y aquel bebé en el vientre de Catalina era Javier. Mi padre me contó esta historia una tarde mientras trabajábamos juntos en la chacra. Sin darnos cuenta, el trabajo avanzaba rápido, movidos por el ritmo de su voz. Así era él. Jamás contaba una historia si se lo pedían. Las historias simplemente nacían de él, como el viento que cruza los cerros de Mantay. Esta y otras que él narraba no era ficción. Era un retazo de la vida real, de tiempos pasados que aún laten en la memoria del valle. Para este entonces, don Javier ya había partido hace mucho tiempo atrás, pero dejó descendencia, y tal vez hay algún niño, algún pequeño Javier, corriendo por las calles del pueblo de Mantay.